Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el Recreo de los Profes, una iniciativa, un proyecto creado por Recreando. Yo soy Fran y este es un podcast pues, sobre investigación e innovación en educación. Y nada, no estoy solo, por supuesto. Están conmigo también Diana. Hola, hola, Fran. Qué emoción Buenas, siento el buenas. día de hoy por acompañarnos, por tener esta iniciativa de divulgación educativa. Entonces, nada, vamos con toda en este podcast. A tope, a tope. Bueno, y aparte de Diana y de mí, también se encuentra con nosotros Mónica. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Fran, Buenas, hola, Diana. buenas. Feliz, ¿Qué tal? contenta de estar emocionada también de estar juntos después de tanto pensar, estar en este ya primer episodio del podcast, El Recreo de los Profes. Y nada, súper emocionada por poder compartir todo lo que hemos pensado juntos. Ujú. Pues muy bien, muy bien. Bueno, el podcast de hoy viene cargadito. Empezamos fuerte, ¿no? Es sobre los miedos más comunes dentro de los profes, ¿no? Dentro del claustro. Y vamos a tratar 10 de ellos. Hemos hecho una lista. Pero en este programa solamente nos vamos a quedar en 5, porque 10 nos parecía mucho, sobre todo para tratarlo en profundidad. Así que, bueno, pues, ¿quién quiere empezar? Bueno, pues creo que empiezas tú, Fran, con los dos primeros Oh, miedos. vaya, vale. Sí, efectivamente, vale, me estaba haciendo el interesante. Pues muy bien. En este primer miedo hemos estado hablando y, bueno, con distintos compañeros y entre nosotros, creemos que uno de los mayores miedos, sobre todo para los profesores principiantes, ¿no? Es perder el control del grupo, ¿verdad? Ese momento en el que entras en el aula, ¿no? Y dices, ¿y si hoy nadie me hace caso? ¿Qué pasa? Pues yo vengo con una idea y luego puede salir de cualquier manera, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diana? Es algo que... Sí. Sí. Ajá. Sí, de hecho, pues es un gran miedo que es muy, muy común. Por ejemplo, cuando la clase se convierte en un caos y sientes esa presión, esa ansiedad, y no consigues reconducir o reorientar la situación, ¿no? Entonces, pues la gestión en el aula es probablemente uno de los mayores temores, sobre todo cuando empezamos a enseñar. Ujú. Así es, así es. Bueno, y es que sobre este miedo, ¿no? Hemos estado investigando bastante en distintos artículos qué podemos hacer sobre el control del aula, ¿no? El tener una buena gestión, pero tampoco ser muy autoritario, ¿no? O no demasiado, por lo menos. Bueno, quería aclarar antes de meternos de lleno con todo este tema que en este podcast queremos dar ciertas pinceladas, ¿no? Pinceladas de investigación, pero que no vamos a ahondar realmente sobre los distintos temas, porque eso lo dejamos reservado para nuestros maravillosos reels de Instagram, en los que quedará todo mucho más explicado. Eso, síguenos, síguenos. Bueno, retomando, sobre perder control en el aula. Pues es que yo creo que es algo a lo que nos hemos enfrentado todos en algún momento, que todavía sigue dando respeto al entrar al aula, pues si lo vas a hacer bien o cómo serán los niños, porque cada clase es un mundo, ¿verdad? Pero bueno, estuve buscando y encontré un estudio de Afriadri y Fitri, ¿no? En el que explicaban un poco qué pautas se pueden dar para tener una buena gestión de aula y no perder el control. Entonces, bueno, son cosas que creo que no son un gran misterio, ¿no? Pero las vamos a recordar y, como he dicho antes, pues en los reels de Instagram quedará todo mucho más desarrollado y con estrategias específicas. La primera pauta para tener una buena gestión de aula es que haya unas reglas y rutinas claras, ¿no? Al final, si tú llegas al aula y cada día es un espectáculo distinto, pues sí, puede ser muy entretenido, pero es verdad que el tener una rutina pautada, que los niños ya sepan lo que tienen que hacer en cada momento o qué va a venir después,
¿no? De eso que estamos haciendo o de esa actividad, es algo muy importante, sobre todo para que ellos tengan una estructura clara y sea todo menos caótico, ¿no? Otra de las pautas que daban a Friadri y Citri era el desarrollo de relaciones positivas. Pues evidentemente, si en el aula hay un caos completamente de que todos se llevan mal con todos, incluido el profesor, ¿no? Que está ahí en modo sargento o al revés, o que les deja hacer y cada uno hace lo que quiere, pues no estás desarrollando relaciones positivas. Uno entra en la docencia quizá pensando pues que se va a llevar bien con todos los niños y que le van a querer mucho y él va a querer mucho a todos los niños, pero luego materializarlo no es tan fácil, ya sea por ese toque súper autoritario que hemos vivido en educación durante mucho tiempo, o todo lo contrario, al revés, al no tener ningún tipo de autoridad ni regla, pues se tiende a desarrollar relaciones que no son positivas. Si hay conflictos en el aula, hay que resolverlos. La siguiente de los, no lo he dicho, eran 6 pautas que daba en este estudio, que es pues realizar estrategias de aprendizaje activo. Estamos muy acostumbrados a que ir a clase pues sea la típica clase magistral, ¿no? En la que un profesor pues da toda su charla sobre lo que está dando en ese momento y los niños están así, parados, mirando. Quizá alguno toma apuntes, ¿no? Si es así más estudioso o estudiosa. Pero claro, ese tipo de actividades yo me pongo a pensar en mi etapa como estudiante y yo no recuerdo apenas, quizá contadas 1 o 2 clases magistrales que me hayan enganchado realmente. Es por eso que, y he tenido un montón de clases magistrales, es por eso que yo creo que el aprendizaje activo es más significativo. Por supuesto hay que dar las clases magistrales, hay que explicar cosas en nuestra labor como docentes, también, entre otras muchas, pero bueno, el buscar que estén los alumnos implicados, pues ayuda, ¿no? A ese aprendizaje significativo. Otra de las pautas que daba también es el refuerzo positivo, ¿vale? Refuerzo positivo. Y por otro lado, pues bueno, que los castigos, digamos, no sean tanto castigos, sino cómo puedo solucionar este problema que acabo de causar, ¿no? Es decir, hay momentos en los que es muy difícil. Por ejemplo, pues si un niño pega a otro niño, es muy difícil de solucionarlo en el momento, pero bueno, que siempre quede como esa intención, ¿no? De querer arreglar los errores que cometemos. Y por otro lado, eso, a lo que iba, ¿no? El refuerzo positivo, que es sobre todo, pues, tratar de que los niños sepan las cosas que hacen bien y decírselo de tal forma que ellos se puedan empoderar desde ese sentido, ¿no? Esas cosas que hacen bien de manera natural o que tras mucho esfuerzo también lo acaban de conseguir, pues todo eso reforzarlo para hacerles presente que ese esfuerzo que están haciendo está dando resultado, ¿no? O se está viendo y es un poco pues esa palmadita en la espalda que muchas veces nos hace falta tanto como niños para desarrollar nuestra personalidad como adultos, que a todos nos gusta que valoren nuestro trabajo. ¿Verdad, Diana? Sí, exacto, que valoren y reconozcan el esfuerzo también. O sea, y cada persona tiene su potencial y el papel del docente también es reconocerlo, ¿no? Identificar el potencial de cada uno de los estudiantes y qué bueno, ¿verdad? Ponerlo ante el público y evidenciar esos logros, esas pequeñas metas, esas cortas metas que ellos mismos se trazan y que uno es partícipe en ese camino de ir recorriendo y escalando esa montaña. Sí, no lo decía en este estudio, pero sí que me parece importante también pues ser crítico, ¿no? Es verdad que yo cuando empecé en la docencia estaba muy enfocado a reforzar, que es algo que me dio resultado, pero también hay que ser crítico, evidentemente. O sea, no puede ser que los niños lo hagan todo bien, ¿no? O bueno, nadie lo hace todo bien. Entonces, cuando haya errores, cuando haya fallos, también comunicarlo de una manera asertiva, respetuosa, por supuesto.
pero decirlo para que los niños también puedan aprender de los errores, que del error se aprende casi más que de los aciertos. Exactamente, sí. Justo. Vale, y ya por último, que este es uno que además me cuesta mucho personalmente, porque soy bastante desastre, y es el tener un buen entorno físico de apoyo. Es decir, un orden en el aula, que evidentemente todo el mundo tiene que tener cierto orden, porque si no, como profesor, pues te vuelves completamente loco. Pero el saber dónde está cada cosa, qué materiales tengo a mi disposición, cuáles no, pues porque pueden surgir 1000 cosas en el aula, ¿no? Y tú necesitas reaccionar. Entonces, sobre todo, bueno, Mónica en infantil quizá tiene más urgencias imprevisibles, ¿no? Me imagino. Y es por eso que debes conocer muy bien el entorno que tienes alrededor, ¿verdad, Mónica? Claro que sí. Disculpen que antes estaba pues con una señal un poco baja, pero sí comentaba Fran acerca de lo importante del orden, ¿no? Dentro del espacio con el alumnado. Y creo que desde pequeños creamos ese hábito de poder tener la disposición del aula estimulante como para poder saber que queremos aprender de una manera, ¿no? Hay distintos estilos del docente, pero creo que el orden nos ayuda bastante a poder tener rutinas pautadas, ¿no? Eso es. Pues ya para cerrar un poco este miedo, voy a hacer una recapitulación de los 6 que llevamos y continuamos con el miedo 2, ¿vale? Entonces, sobre el miedo a perder el control en el aula, pautas concretas, pues reglas y rutinas claras, ¿vale? Desarrollar relaciones positivas, tanto entre los alumnos como del profesor hacia los alumnos y de los alumnos hacia el profesor, evidentemente. Estrategias de aprendizaje activo, refuerzo positivo, mejor que castigo en general, pero también son necesarios los castigos que sean de manera proporcional y justa, que esto lo trataremos un poco más adelante. Luego, intervenciones proactivas, ¿vale? Esa forma de buscar que se intervenga sobre el error que acaban de cometer los alumnos, ¿no? Y ya por último, pues tener un orden en el aula, un entorno físico que ayude. No sé si queréis añadir alguna pauta más que desde la experiencia personal os haya venido bien o continuamos con el miedo 2. Diana, Mónica. Creo que continuamos con el 2, que está interesante todo el marco teórico que también estás acompañando, Fran. Genial, pues continuamos con el miedo 2. El miedo 2 es no tener autoridad. Va muy ligado al anterior, pero creo que tiene matices diferentes, ¿no? Al final, yo creo que todos los profesores queremos que los alumnos tengan confianza en nosotros y que, bueno, que aparte de lo académico, pues que les podamos ayudar a lo mejor en temas más personales. Pero muchas veces esto se consigue pues dando quizá demasiada libertad o no teniendo unos límites claros, que son errores que por lo menos yo cometía al principio cuando empecé en esto de ser profesor. Entonces, sí, es uno de los miedos que al principio podría decir que no tenía y que en base a mis primeros meses lo empecé a ganar, de decir, uy, es que quizá no estoy teniendo tanta autoridad como debería. No sé qué opinas tú, Diana, si te ha pasado o tú que estás con alumnos más mayores. Sí, cuando trabajamos con estudiantes mayores, adolescentes de 16, 17 años, es cuando a veces uno como docente siente más afinidad con ellos por algunos gustos, intereses, hobbies, en fin, y es necesario que nosotros tracemos el límite, ¿vale? Porque somos los docentes, somos los adultos, y notan el límite pues de confundir autoridad con autoritarismo. Claramente necesitamos despertar en ellos también la confianza, pero no convertirnos tal vez o tener mucho cuidado con traspasar esa línea más allá por ejemplo, de llegar ya a ser muy amigos o que sea una amistad demasiado confiable, demasiado, al punto de que de pronto notemos esa pérdida de autoridad, ¿sí? Porque pues ellos claramente son adolescentes, pero es marcar ese límite o esa línea imaginaria
que nosotros como adultos debemos guardar mucho. Efectivamente. Precisamente de estos miedos, o sea, perdón, de estos tipos de autoridad, ¿no?, que has ido comentando, es de lo que vamos a hablar. En concreto, he encontrado un estudio de Hanafaya y Dewey de 2025 en el que analizaban, por un lado, bueno, describían más bien los tipos diferentes de autoridad que se puede presentar en el aula y, por otro lado, pues se centraba en el estudio de uno de ellos. Entonces, voy a explicar estos 4 estilos, les voy a dar nombre y definición, ¿vale? El primero sería el autocrático, ¿vale? Autocrático es el más tradicional, podemos decir, que, bueno, en el que básicamente el profesor tiene el control absoluto del aula y a cada cosa que no le parezca bien, pues hay un castigo o hay una consecuencia. En este estilo es verdad que el profesor puede tener control sobre ellos, pero está demostrado que no genera respeto o únicamente respeto, sino que genera más miedo en el alumnado este tipo de cosas. Entonces, la parte de relaciones positivas te la cargas un poco, salvo que lo compenses de alguna manera, pero en general la parte de relaciones positivas con los alumnos te la cargas, y por otro lado, al tenerte miedo y no respeto, no están entendiendo las normas que les pones, sino que las interpretan pues como una imposición. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que se va la figura de autoridad, que en este caso es el profesor, pues los alumnos hacen todo lo que no han podido hacer en todo el momento, en todos los momentos anteriores. Entonces, el control autocrático, control del aula, este tipo de autoridad, no es el más recomendable. Aunque, bueno, habrá gente a la que le funcione. Por supuesto, la educación no es una ciencia exacta, nos podemos basar en estudios, pero es cierto que luego pues cada profesor tendrá una casuística completamente diferente a la de los demás y no todo vale para todos, evidentemente. Pero en principio, según lo estudiado, el tipo autocrático de autoridad no es el más conveniente. Por otro lado está el otro lado, ¿no? El otro polo, el polo opuesto, que es laissez-faire, ¿vale? Lo definen así, que es sin control. Dejar hacer. Hacer lo que cada uno de los niños quiera y tú, pues eso, le aplaudes, muy bien, bonito, muy bien, bonita, qué bien lo estás haciendo, que es el refuerzo en el que decía que caía anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que hay que poner límites. O sea, si tú dejas hacer a los niños, es lo típico que dicen, ¿no? Que tú les das la mano y te cogen el brazo. Pues hay que tener cuidado con esto, porque puede tener un resultado peor incluso que el autocrático, ya que si los niños sin ningún tipo de pautas se empiezan a organizar, a hacer lo que ellos quieran, cuando quieran, entonces no se convierte en una clase y se convierte en el recreo. Ni siquiera en el recreo, sino pues cada uno de los niños por su cuenta en el parque sin padres, o sea, sería, vamos, el Disneylandia de cada niño, pero para una clase no es lo más adecuado. Por otro lado, el tercero es el estilo democrático de autoridad. En este, todas las reglas son consensuadas, todo se vota, se pone en común, todo se decide por mayoría, como como en la democracia, normalmente. Y este está bien, pero no es el mejor, según este estudio de Hanafaya y Dewey, porque es verdad que ahí el profesor se pone al mismo nivel que los alumnos. En cuanto a democracia, pues su voto valdría lo mismo que el de los alumnos, entonces no se genera esa descompensación, digamos, en la autoridad. Si todos tienen la misma autoridad, pues un niño que diga A y un profesor que diga B, se vota cuál es la mejor opción y ya está. El profesor no tiene autoridad por encima de los niños, a pesar de que sí que se crean estas relaciones positivas, ¿no? Y posiblemente tengan confianza en el profesor. Esto ya es idea mía. Pero bueno, el democrático tampoco es el ideal. Y entonces, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el ideal? Pues el ideal, según estos dos científicos, ¿no?, es el estilo autoritativo.
Ojo, el de antes era autocrático, este es autoritativo. El autoritativo sería una mezcla entre el autocrático, el democrático y el laissez-faire. Pero dependiendo un poco del momento, pues escoges una cosa u otra. En el estilo autoritativo, pues por ejemplo, se equilibra la firmeza con la calidez, ya que aunque todas las normas son consensuadas, al final el voto del profesor es el que más vale. Hay unos límites muy claros, como decíamos anteriormente, unos límites claros, unas rutinas claras y una forma en la que el profesor demuestre que eso que está haciendo, esos límites que están poniendo son justos. Esto es muy importante, que sean límites justos y que los alumnos entiendan por qué se ponen esos límites. Entonces, es vital que participen en las normas, pero ojo, no en un sentido completamente democrático, sino que el profesor ahí tiene que poner los límites y decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y explicar por qué. Y entonces todos los alumnos se enteran de por qué una norma sí vale y por qué otra norma no vale. También es importante dentro de este método la comunicación dialógica, es decir, que hablen, ¿vale? Que se pueda hablar en la clase con orden, con respeto del turno de palabra, evidentemente, pero tienen que hablar, porque si no, los niños, pues volvemos, ¿no?, a la clase magistral, a ser un sujeto pasivo del aprendizaje y no queremos eso. Y por último, pues eso, fomentar la conectividad, ¿no? Una autoridad tanto con los alumnos como con las familias, como que entre las familias de los alumnos y entre los alumnos puedan entender por qué se está gestionando de esta manera el aula. Y con esto ya estaría. No sé, Mónica, si tienes alguna preferencia dentro del autocrático, el autoritativo, democrático o laissez-faire, alguno que te haya ido especialmente mal o alguno que te haya ido especialmente bien que no sea el autoritativo. No sé, ¿qué opinas? Me ha parecido interesante poder ver este como término medio entre uno y el otro, entre los extremos. No sé si luego también en la descripción del video podemos dejar como las referencias de los que estamos hablando. Incluso, como decía Sí, claro. Fran, síganos en Instagram, en nuestras redes, porque por allí vamos a tener la oportunidad de mostrar más a profundidad las fuentes. Y claramente me gusta profundizar también en esta propuesta que estás haciendo, Fran, porque me parece muy interesante. ¿Cómo es el término exacto? Ese término que no es ni autoritativo ni democrático, ni autoritario ni democrático. Autoritativo, justo. Autoritativo. Según Uno es... claramente... perdón, sí, sí. Dime. Sí, lo ibas a decir, ¿no? Según quién estaba. Era según Hanafiah, lo escribo por aquí, y Dewey, ¿vale? Que tiene un nombre un poco difícil de escribir. Y eso es sobre todo la diferencia entre autoritarismo y autoridad. Es diferente, ¿vale? Autoritarismo es con imposición. Autoridad viene de abajo hacia arriba, es decir, el respeto viene por parte de los alumnos porque entienden que eres una figura a la que tienen que respetar y no como imposición, que sería pues eso, el estilo autocrático. A ver, Muy bien. Sí. Y con esto Bueno, cerraríamos el miedo 2. Si no tenéis algún comentario más. sí, déjenos también debajo de este video cuáles son los miedos que ustedes tienen como docentes, ¿no? Eso es importante también porque nosotros estamos ahora compartiendo 10, pero sabemos que hay muchos más, ¿no? Y ahora, no sé, Frank, si me permites, pues voy con otro. Sí, por supuesto. Adelante, adelante. El miedo 3. El miedo 3, que tiene que ver con que el alumnado no aprenda. Bueno, es un miedo que seguramente nos ha pasado y nos preguntamos qué significa aprender, ¿no? Y yo quiero empezar compartiéndoles un fragmento, de hecho es la introducción del libro Liberar el aprendizaje, que fue escrito hacia el 2019-20 por Santiago Rincón Gallardo, que es un referente más centroamericano, porque es mexicano, y él introduce su libro de esta manera. A ver, se los leo. Dice,
En algunos siglos, Sapiens ha intentado parecerse a las máquinas. Ha aprendido a llegar a tiempo, ha aprendido a repetir después del maestro, ha aprendido a hacer tareas repetitivas de manera confiable. Las máquinas son ahora mejores que Sapiens en ser máquinas. Sapiens debe ahora reaprender a ser humano. Entonces, empiezo con este breve texto porque estamos en una era donde aprender ya ha sido superado, incluso por la inteligencia artificial. Hay cosas que en nuestra versión anterior, en la que hemos sido formados, lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien, ¿no? Memorizar para un examen, poder retener mucha información, poder utilizar esa información para replicarla, etcétera, ¿no? Y hoy en día lo que ha aparecido es una competencia que es las máquinas, ¿no? En este caso la tecnología, ¿no? Y esto nos ha llevado a poder cuestionarnos en qué significa aprender verdaderamente, qué podemos hacer nosotros que no puede ser reemplazable. Y ahí entra algunas de las características que cita este autor, que es Rincón Gallardo, en su libro Liberar el aprendizaje. Y dentro de estas, él claramente señala 7 características del aprendizaje en profundidad, así lo llama él, o el deep learning. Y él habla de que, primero, es importante poder tener práctica constante de lo que estamos aprendiendo. Quiere decir que usemos lo que estamos aprendiendo, que no sea algo solamente para un examen o para poder responder al profesor, ¿no? En base a una pregunta, sino que también podamos nosotros transferir, ¿no? Y este tiene que ver con la característica de la transferibilidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con conectar lo que estoy haciendo dentro del aula con algo que está fuera de ella, ¿no? La realidad del contexto, el poder aplicar eso que estoy aprendiendo, ¿no? Esa capacidad de transferir lo que estoy conociendo. Otra de las características tiene que ver con no aprendo si no me emociono, ¿no? La emoción es clave para el aprendizaje. Y es otra de las características que él también cita dentro de su libro. Claramente hay muchos enfoques, yo estoy mostrando uno de ellos, que ha sido a partir de la lectura de este libro. Otro de ellos es que el estudiante pueda demostrar públicamente lo que está aprendiendo, que quiere decir que pueda enseñar eso a otra persona. Claramente desde edades más tempranas, que yo soy de infantil, eso implica que el estudiante pueda quizás primero empezar con unos pininos que puede ser explicarme con sus propias palabras qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo, ¿no? Que puede traducirse en una quizás exposición dentro del grupo o de repente trabajar en pares para poder explicarle a un otro lo que está aprendiendo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con verbalizar aquello, ¿no? Y decirlo con mis propias palabras. Otra de las características que me llama mucho la atención de qué significa aprender es poder ser autónomo, desarrollar la autonomía, elegir qué es lo que quiero aprender, cómo lo quiero aprender y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con uno de los proyectos que compartía Fran la última vez dentro de nuestras redes, por eso les decíamos síganos por allí, porque tiene mucho que ver con los proyectos STEAM, ¿no? Donde el profesor no te va a decir qué es lo que vas a hacer dentro del aula, sino que el estudiante va a tratar de resolver un reto o un problema a partir de unas directrices que se van a dar dentro del proyecto y que van a detonar en que el estudiante por su propia cuenta pueda llegar a desarrollar una tarea en equipo, puedan resolver una situación problemática, ¿no? Y claramente esto lo explica muy bien Fran en uno de los videos cortos dentro de nuestro Instagram de Recreando. Y juega mucho con la autonomía, ¿no? A veces el estilo docente trata de hacer que el estudiante haga lo que el docente quiere, ¿no? Y claramente un enfoque transformador, que también sigue mucho esta línea de STEAM, es no hacer lo que yo quiero, sino que tú puedas enfrentarte a un problema y puedas desarrollar estas competencias y esta actividad constante de poder retarte a poder resolverlo, ¿no? Entonces,
dentro de estas características, entonces voy mencionando esa transferibilidad, que lo que aprendo no se queda solo en el aula, sino que sea capaz de conectarlo con algo del contexto, transferirlo a otra situación, ¿no? La emoción, que el estudiante pueda conectar también sus emociones con lo que está haciendo. Otra de las características que ahora decía era la autonomía, ¿no? O esa capacidad de elegir lo que quiero aprender, que no es fácil. Estamos acostumbrados a hacer lo que otro nos dice, pero bueno, dentro de proyectos cooperativos, proyectos STEAM o aprendizaje en pares, se puede lograr, y estas son metodologías que luego vamos a ir también compartiendo dentro del Instagram. Otra de las características también tiene que ver con, y lo he anotado aquí, es que pueda haber una retroalimentación constante. Mientras más pequeños, es mejor empezar a poder hacer estos espacios de feedback del adulto, en este caso, ¿no? Que es el que en ese momento domina a dónde quiere llevar al estudiante, ¿no? Y también otra de las características es mucha colaboración dentro del aula y reflexión constante, que creo que es una de las cosas que si le preguntamos a la IA muchas veces no tiene el contexto, muchas veces sus procesos de reflexión todavía son limitados, pero sí es un buen asistente, yo creo, es un buen complemento a lo que nosotros podemos desarrollar, pero no es un conductor del aprendizaje, ¿no? Es un acelerador, sí, porque te puede permitir llegar a más información mucho más rápido de lo que podrías hacerlo por ti mismo, pero creo que es importante que el docente pueda centrar primero cuál es el enfoque, ¿no? ¿Qué entiende por aprender? Que tiene mucho que ver con el miedo que ahora estamos tocando, ¿no? Que el alumno no aprenda. ¿Qué quiere decir que mi alumno no aprenda? Es capaz de transferir lo que aprende, es capaz de decirme qué está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo, es capaz de no solo memorizar, sino también reflexionar sobre por qué es importante que aprenda esto para mí, cómo lo puedo aplicar en mi contexto, qué problema estoy resolviendo. Y ese es un poco el enfoque que trabaja mucho este libro, Liberar el Aprendizaje, que se los recomiendo leerlo. Es bastante transformador como enfoque, sigue mucho la línea de Paulo Freire, sigue mucho la línea de Richard Elmore, que es un referente también más norteamericano, pero que ayuda mucho, ¿no? Entonces, este tercer miedo, pues lo quería enmarcar un poco sobre este enfoque. Sé que hay muchísimos más, sé que dentro de STEAM hay muchos más autores también, sé que dentro de la pedagogía de Paulo Freire hay muchas más referencias también. Pero bueno, este es uno de los que puedo compartirles en este podcast. Así que si quieren profundizar más en el miedo número 3, no se olviden de seguir nuestras redes, que vamos a hacer videos cortos para poder pues seguir entrando en esta carnecita que nos gusta siempre como docentes, ¿no? Saber que todo lo que hago tiene un trasfondo teórico. No hago las cosas por ir probando como si fuera un laboratorio, que muchas veces sí nos pasa, ¿no? Que queremos probar nuevas cosas, pero si tenemos referentes teóricos que apoyan, libros, referencia, para poder nosotros ir con más seguridad a hacer esos cambios, porque la idea es innovar, de eso se trata este podcast, pues animémonos a poder usar estas fuentes que antes decía Fran las suyas, ahora yo les cuento un poco las mías, y claramente sí nos vamos enriqueciendo, porque el docente tiene que seguir mejorando y apoyándose en teorías y enfoques que hoy en día pues están teniendo sentido, ¿no? El conocimiento avanza, la sociedad avanza y bueno, y nuestros enfoques también tienen que estar vigentes, ¿no? Bueno, eso, entonces quería aprovechar también que Fran está aquí y no sé qué podría sumar también como idea o de repente una experiencia que hayas tenido en el aula que tenga que ver con este miedo, que el alumnado no aprenda o qué es para ti aprender, porque en este libro hay una frase, antes de darle la palabra a Fran, que dice... aprender es una práctica de libertad. Me gusta mucho cómo lo enfoca este autor, ¿no? Y para mí es eso, porque siento de que muchas veces he vivido bajo el fantasma de hacer lo que otros me digan y hacerlo como ellos quieren. Y no he podido desarrollar mi creatividad, ¿no? Y creo que aprender va más allá de eso, ¿no? Entonces, Fran, no sé qué piensas al respecto. Pues sí que es verdad que se tiene como muy... O sea, la palabra aprender, tú piensas que quizá cuando aprendes algo va a ser ya para toda la vida y eso es muy difícil que llegue a darse. O sea, sí que es verdad que hay factores
como la memoria muscular, por ejemplo, de alguna actividad física que te hace recordar las cosas mucho más rápido. Y yo creo que ese es el punto que quizás se tiene que buscar con el aprendizaje, ¿no? O sea, un aprendizaje significativo no es que me sepa un libro de principio a fin perfectamente y dentro de 2 años te lo sé decir perfectamente, porque eso no es algo que yo creo que sea real, sino que cuando quieres buscar ese conocimiento o cuando quieres llegar hasta ahí, te resulta mucho más fácil el camino que la primera vez que lo hiciste, que la segunda, y lo tienes fresco, digamos. O sea, es decir, vale, yo he creado unos esquemas en los que si busco aquí, hago esto y hago esto, tengo la información que necesito, por ejemplo, ¿no? Y quería recordar sobre esto que has dicho, bueno, todas las pautas que has dado, ¿no? La transferibilidad, de lo que hablaba tu autor, ¿no? Y recordaba a nuestra profesora Belén en STEAM, que ella decía, claro, es que puedo encontrar proyectos para dar un montón de contenidos, pero que alguien me explique la transferibilidad de estudiar los platelmintos. Y es que, claro, realmente digo, se me quedó ahí además la palabra, fíjate, la he aprendido porque yo era una palabra que a lo mejor la he estudiado en su momento y ahora mismo no recuerdo, pero es verdad que, claro, yo busco una aplicación práctica a los platelmintos y ojo, sí que es verdad que obviamente habrá gente dedicada a estudiar los platelmintos y que esté fascinada con ellos, ¿vale? Pero es, vamos, un porcentaje muy, muy bajo de la población. Entonces, incluso dentro del currículum, que ojo, hay que cumplirlo, ver en qué ponemos más peso y en qué ponemos menos peso, ¿no? Eso es verdad que es un poco a juicio del profesor y puede generar un gran debate aquí, pero bueno, dejaré el debate para otros posibles capítulos sobre el currículum y tal. Pero por concretar, estoy muy de acuerdo contigo, Mónica. La transferibilidad es esencial y los otros puntos que has recogido, pues también. Tema de la emoción, que ya lo hemos hablado un poco antes. Por cerrar, pues estoy de acuerdo, pero quería comenzar esta pequeña anécdota. Gracias. Bueno, pues sin más, seguramente hay mucho por hablar sobre este tercer miedo, pero no queremos extendernos en el podcast, como decía antes Fran. Síganos en nuestras otras plataformas porque esta es una plataforma que va a mostrar de manera general un marco de abanico de posibilidades, pero vamos a profundizar en el Instagram con pequeños tips, pastillas y un poquito más extendido y tranquilo, miedo por miedo, para que ustedes también puedan compartirlo con otros profesores. Este es el recreo de los profes y en el recreo tú no profundizas muchos temas, hablas de muchas cosas porque te sientes libre, pero luego claramente es importante detenernos en cada miedo, ¿no? Pero dicho esto, pues les dejo con esta curiosidad para seguir explorando el miedo número 3. Así que pasamos al cuarto, que viene pues muy bien para Diana, que nos va a ayudar a poder entender cuáles son estos miedos que tenemos. Claro, vengo con el miedo 4. Este miedo es un terror y en su momento cuando yo estaba empezando mi labor docente, era el que más me generaba o me elevaba el cortisol o la adrenalina, me aceleraba el corazón, y es no saber responder a una pregunta. Cuando en el aula llega ese momento, ¿no? Y sobre todo con esas edades tempranas en las que la curiosidad todavía está ahí a flor de piel. Y tú como maestro te enfrentas a esto, ¿no? A no saber responder a una pregunta. Entonces, ¿quién no ha vivido ese momento en que un estudiante te pregunta algo y tú te quedas en blanco? ¿A ti te ha pasado, Frank? A mí me ha pasado, claro. Yo creo que es algo por lo que hay que pasar para ser profesor. Sí que es cierto que a nivel de contenidos, como que ya he empezado a diseñar mis estrategias para salir del paso cuando no sé responder una pregunta, pero sobre todo preguntas que no tengan que ver con los contenidos o con lo que estamos dando, ¿no? Que te quedas así, pero ¿esto de dónde ha venido? ¿Por qué de repente ahora me preguntas esto, ¿no? Y no saber ni qué responder. Me ha pasado muchas veces, Diana. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues, ¿cómo puedes abordar estos momentos tan temerosos, ¿no? Tan temidos? En primer lugar,
dialogar desde el principio con los estudiantes, con el grupo que tenemos, acerca de que los maestros no somos una biblioteca andante, un reservorio de contenidos, ¿sí? Nuestro papel hoy en día no es saberlo todo, porque la información cada vez está más al alcance de tu mano y más al alcance de la mano del estudiante. Entonces, lo que sí podemos comprometernos con ellos es que vamos a estar allí para ayudarlos a encontrar esas respuestas, ¿vale? A plantear nuevas preguntas, porque, como decía, sobre todo en edades más tempranas en las que la curiosidad todavía está ahí presente y poco limitada, entonces es cuando más surgen preguntas y a veces un tema desarrolla al otro y se conecta con otra asignatura, en fin. Entonces, dar también ese momento, esa oportunidad dentro del aula a plantear nuevas preguntas, que nosotros vamos a estar allí acompañando el proceso, sobre todo para poder interpretar la información que está al alcance de la mano, ¿cierto? Y sobre todo esto, saber qué hacer con ella. Entonces, muy relacionado con lo que hablaba Mónica respecto al aprendizaje, ¿no? Eso que estamos aprendiendo, ¿para qué me sirve? Entonces, eso que hoy en día por redes sociales, por canales de divulgación, por noticias, por todo lado, nosotros y los estudiantes están siendo bombardeados con conocimiento, con información, en fin, entonces es qué hacer con esa información, cómo manejarla, cómo interpretarla, cómo utilizarla y hasta qué punto nosotros pues podemos llegar a abordarla. John Dewey pues era uno de los que decía que los docentes ayudan a explorar, ¿sí? A explorar y construir el conocimiento. También desde el enfoque de enseñanza para la comprensión se habla de la importancia de reflexionar sobre la realidad, más allá de llenar cerebros con información o de contenidos o de datos, fechas, nombres, en fin, más allá de llenar cerebros con esto, es reflexionar sobre lo que sucede, sobre la realidad. Sí, más bien, ¿qué hago con esa información que me llega? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con ella si en realidad estoy teniendo acceso a información coherente, verídica, ¿cierto? También a poder juzgar de la mejor manera esa información que me llega. Entonces, invito a los docentes a que junto a sus estudiantes puedan hacer un trabajo reflexivo como el siguiente, que es reconocer aquello que no sabemos, ¿sí? Reconozcamos eso que no sabemos y que reflexionemos sobre qué podemos hacer para encontrar una respuesta. Es allí donde se abren ideas, ¿sí? Un abanico de ideas en las que los chicos pueden decir frente a una pregunta que ha surgido en el aula, ¿no? Dice, a veces los estudiantes pueden decir, mira que mi papá es ingeniero y yo le puedo preguntar. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro referente. Otro estudiante puede decir, mira que el profe, ¿por qué no hacemos un experimento para refutar o comprobar una hipótesis? Sea cual sea, ¿no? O también otro puede decir, yo una vez fui a un lugar, a un museo, a una salida pedagógica, en fin, y me explicaron que esto funciona así, así, así. ¿Sí? Entonces, nosotros como maestros no debemos saber todas las respuestas. Lo que sí debemos saber es gestionar ese camino por el cual nosotros vamos a ayudarlos a ellos a encontrar esa respuesta. Entonces, los docentes que con la experiencia van gestionando de la mejor manera estas situaciones, pues no se imaginan la escena de reflexión y de construcción del conocimiento que se genera en el aula, porque, y también conectándolo con lo que decía Frank al inicio, de reconocer los logros. Cuando alguien levanta la mano y tiene una respuesta que de pronto otro compañero tiene una duda, pues eso es un momento para reconocerle también ese aprendizaje que él ha ganado en otro contexto, ¿no? Y todo ese aprendizaje es el que suma dentro del aula. Entonces tú como maestro te sorprendes y aprendes a gestionar esto. Y finalmente, pues reconocer que no sabes no te hace mal docente, al contrario, si sabes conducirlo, te ganas su respeto, porque pues es que el estudiante también te reconozca como alguien que identifica que es también una oportunidad para aprender. Y junto a ellos, qué mejor, qué mejor. Entonces, finalmente,
Pues esta es más allá de convertir esto en algo que a veces los maestros no pueden gestionar de la mejor manera, y omitir esas preguntas. Hay maestros que se hacen de pronto los de la vista gorda, como decimos, pero y omiten esa pregunta o la cambian de otra manera, ¿no? Y eso es algo que los estudiantes captan. Entonces, es mejor decir desde el principio, ¿cierto? Que somos maestros que vamos a acompañar el aprendizaje y que entre todos podemos encontrar una solución a esa pregunta que surge en cualquier momento en el aula. ¿Vale? Bien, hay otro miedo que me gustaría compartir en este momento también, el miedo número 5, y es enfrentarse a la diversidad del aula, ¿sí? Sabiendo que cada estudiante aprende de una forma diferente. Entonces, te pregunto, Frank, por ejemplo, tú, ¿de qué manera se te facilita más aprender? ¿Escuchando, escribiendo, observando o de qué manera? Bueno, sin intención de barrer para casa, un poco sí. A mí me gusta aprender sobre todo haciendo cosas, o sea, moviéndome, escribiendo, jugando con algún juego, alguna aplicación, alguna actividad. Es la manera en la que más me gusta aprender. Ahora, lo que es aprender un aprendizaje significativo, pues sí, yo podría decir que de manera audiovisual, digamos. O sea, escucho, observo y luego hago pues eso, combinando un poco todas. Escucho, observo, escribo y luego me miro ese esquema y a lo mejor me lo aprendo, ¿no? Algo así. Sí, algo así, exacto. Entonces uno conforme va creciendo se va dando cuenta de cómo se le facilita a uno más aprender, ¿no? Yo tenía estudiantes de 13 años que ellos mismos me decían, profe, es que si yo no hago un esquema de lo que tú estás diciendo, a mí no se me queda. Y yo no necesito escribir todo, sino hacer un esquema. Entonces hacía su mapa mental. Mientras la clase, él mismo lo hacía. Entonces, mire el nivel en el que si cultivamos desde pequeños, ¿cierto? El hecho de que cada uno vaya aprendiendo cómo va aprendiendo mejor, pues ya un niño de la edad de 13 años que pueda reconocerse a sí mismo como su mejor manera para aprender, pues es un logro muy grande. Entonces, sí, hoy en día se habla de la inclusión, ¿no? Entonces, en torno a esto, se busca que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, cognitivas, culturales, sociales o económicas, pues se busca que aprendan juntos en igualdad de oportunidades. Entonces, inclusión educativa no significa que el profesor deba diseñar una clase distinta para cada estudiante. Por esto es el miedo del docente. En muchas aulas en las que hay 30, 40 estudiantes, esto es un gran terror, ¿sí? Sí, para aquellos docentes que piensan que inclusión es eso, crear o diseñar una clase distinta para cada estudiante. Eso es imposible, eso es humanamente imposible. Entonces, no, lo que se debe procurar es crear estrategias flexibles, que permitan diversas formas de participación y aprendizaje. Entonces, lo que tú decías, Frank, a veces escuchando, viendo, entonces es crear toda esta gama de estrategias dentro del aula, que para eso sí podemos utilizar la tecnología, claramente, pero quien gestiona estas estrategias pedagógicas, pues es el maestro, ¿no? Y darle esa oportunidad a todos de participar y de incluirse en el aprendizaje. Entonces, hoy en día se habla del diseño universal de aprendizaje, es algo que conforme pues vayamos también ahondando en nuestras píldoras o en nuestros tips de las redes sociales, pues podemos ir profundizando aún más. Pero en este momento yo les traigo dos herramientas pedagógicas para, para minimizar este temor de muchos, que a veces los maestros
conforme sienten este temor o perciben esta diversidad en el aula, en lugar de abordarla o de gestionarla como es, intentan pasarla por encima, ¿vale? Entonces les traigo dos herramientas. Una propuesta por Mellin Scow, quien habla de la identificación y eliminación de barreras para el aprendizaje. Es decir, ofrecer distintas formas de presentar los contenidos con videos, imágenes, textos, audios, esquemas gráficos, simuladores, juegos. Hace un momento que Frank nos decía que también a través de juegos, o sea, qué bueno que un maestro se nutra de muchas estrategias pedagógicas, haciendo utilidad claramente de tecnología o de muchas innovaciones tecnológicas, pero con la intención de poder llegar a todas las formas de aprender que hay dentro de su aula. De esa manera el docente reconoce las distintas formas en las que el cerebro aprende, ¿sí? Y cada estudiante en los diferentes momentos de la clase se da cuenta, ay, mira, yo estoy aquí, ¿sí? A mí nadie me ha olvidado. O sea, yo aprendo a través de eso, voy a poner mi atención allí. Otra estrategia que les traigo, otra herramienta pedagógica, es hacer uso del aprendizaje cooperativo. Creo que Moni en un momento ahora lo mencionaba, y es crear equipos estratégicamente organizados por el docente de manera heterogénea, ¿sí? En que cada estudiante da aportes desde sus fortalezas y al mismo tiempo aprende de los demás. ¿Por qué digo que el docente es quien organiza estos equipos de trabajo de manera estratégica? Claramente porque el maestro es el primero que debe hacer lectura de esa diversidad que tiene dentro del aula, y es quien va a organizar estos equipos para que dentro de cada estudiante tenga la oportunidad de aportar desde su propia fortaleza y al mismo tiempo aprenda de sus compañeros, ¿no? Entonces, finalmente, la inclusión no consiste en enseñar igual a todos, ¿no? Sino en crear oportunidades para que todos participen, aprendan y aporten desde su diversidad. Entonces, esta es la mejor manera para que un niño cada vez sienta esa emoción por llegar al aula o por llegar a tu clase o porque participe, ¿sí? Porque se siente que es importante y siente que también lo reconocen y reconocen su manera de aprender. Hay quienes te lo van a decir, sí, mira, no, sí, profe, me encantó esa vez que cantamos, esa vez que jugamos con esto, que hicimos esto otro, el simulador, que hicimos este juego, en fin. Entonces, la invitación es para que los maestros podamos nutrirnos de estas estrategias para llegar a todos las formas de aprendizaje que tiene el ser humano dentro de esa aula, ¿sí? No sé, Moni, ¿qué quisieras aportar respecto a esto? Bueno, quisiera también sumar un poco a lo que decía Diana, ¿no? Que podamos nosotros no quedarnos solamente con una forma o una manera, sino poder incluir todas, ¿no? Todas estas maneras de poder aprender, de poder también, como antes decía Frank, ¿no? Podemos ser muy visuales, podemos ser muy auditivos. Yo, por ejemplo, soy muy visual. Si yo no escribo lo que estoy aprendiendo, si yo no hago esquemas gráficos para poder, tengo un estilo, ¿no? Una forma en que me ayudo a poder aprender. Entonces, me parece que la diversidad es algo que es sumamente importante reconocerlo primero. No es fácil para un docente abordar todos los estilos de aprendizaje que hay en el aula. Decía bien Diana, este tema de la inclusión, ¿no? Más allá también de los estilos, también estas limitaciones o situaciones de aprendizaje diferenciado, ¿no? Donde podemos también abordarlo ya en otro podcast seguramente, esta diversidad que va más allá también de la inclusión. Pero me gusta mucho poder saber que todos aprendemos de manera distinta y que también el profesor tiene su propio estilo de enseñar, porque en algún momento fue estudiante y aprendió de alguna manera y le gusta enseñar de una manera, ¿no? Yo veo a Fran, que es de primaria, a Diana secundaria, yo de infantil, y seguramente
nos darían una pauta de una clase y los tres lo haríamos de manera distinta a pesar de que tengamos la misma pauta para dar esa clase, ¿no? Y ya me imagino lo que haríamos cada uno. De hecho, si ustedes van a ver nuestros reels en Instagram, se van a dar cuenta que hasta para comunicar una idea tenemos distintos estilos, ¿no? Y es muy lindo porque la diversidad finalmente enriquece el aula. Y la diversidad dentro de este podcast también enriquece las perspectivas, ¿no? Algunos que nos están escuchando puedan estar más en sintonía con algunas ideas que han salido de Mónica, de Diana, de Fran, y quizás también pueden estar con más teoría y con otros enfoques que pueden dejarlos aquí en comentario para poder enriquecer aún más, porque la idea de este podcast es que podamos nosotros dar un arranque, un inicio, pero que ustedes puedan complementar también comentando, compartiendo y seguramente ampliando, porque somos así, ¿no? Como microecosistemas de lo que hemos aprendido, pero queremos que siga creciendo esto, ¿no? Y la idea es poder también, ya en Instagram van a ver que Fran ha compartido lo que es el enfoque STEAM y cómo se trabaja un proyecto en STEAM, y van a venir otras formas de trabajo dentro del aula. Diana hablaba de algunos autores que lanzan algunos tipos de enfoque también, y sería importante que ella también nos cuente un poco desde las ciencias, cómo se trabaja en la secundaria, ¿no? Y yo también hice junto con Fran, y solamente para cerrar, un proyecto que es netamente STEAM, que trabaja en cómo podríamos reorganizar la escuela, ¿no? En este caso, por así, utilizando un poco nuestro nombre de Recreando, cómo podemos recrear un patio, ¿no? Nuestro patio de la escuela. Entonces, es muy bonito también poder compartir porque tenemos una base y sobre esa base ustedes pueden seguir mejorando aún el proyecto, ¿no? Y esperamos también tener invitados seguramente que nos puedan compartir también, porque nosotros nos hemos conocido en un máster, no lo dijimos al inicio, seguramente algunos ya lo saben, pero la idea es poder no solamente terminar el máster, sino seguir con Recreando y juntos invitar a más compañeros, a más personas. Antes Fran mencionaba a Belén. La idea es que podamos también citar a algunos profesores de la universidad que nos han marcado con algunas estrategias para trabajar las ciencias sociales, las ciencias experimentales, etcétera, porque son muy, muy, muy potentes los distintos caminos que podemos tener para enganchar al estudiante en el aprendizaje y que un tema o una clase no se vuelva muy monótona, ¿no? Entonces, eso podría complementar, Diana, lo que muy bien estabas explicando. Vale. Bueno. Qué pues buen podcast. Ahora les dejamos con cinco miedos que los hemos querido como no dejar solo en el miedo, sino como decía ya antes Diana, hay vías alternativas, autores que nos dicen podemos abordarlos de esta manera. Y no queríamos abordar los 10 miedos, como decía Fran al inicio, porque tendríamos mucho que decir, pero queremos cerrar un poco diciéndoles que estén atentos porque va a salir la segunda parte de este recreo que hemos creado, el recreo de los profes, donde vamos a abordar los otros 5 miedos. ¿Sí? Pueden dejar aquí en comentarios qué otros miedos también nos recomiendan, porque de repente podemos reformular los que ya teníamos pensados antes y enriquecerlos con lo que ustedes nos comentan, y así podemos ir juntos construyendo, ¿no? Este podcast, que es abierto para que puedan compartir, ¿no? Entonces, bueno, yo primero agradecer a Diana y a Fran, porque esto es parte de un trabajo en equipo, y siento que ellos complementan muy bien todo lo que yo no puedo abordar. Tienen muchas, muchas ganas de poder compartir, al igual que yo, y estoy muy emocionada de poder arrancar con este podcast, el Recreo de los Profes, y desde Recreando decirles que queremos aprender juntos y junto a ustedes, y nada, poder compartir un pequeño espacio así en este formato audiovisual que va a estar ahora mismo lo están viendo en YouTube, pero también vamos a tener en Spotify este mismo podcast, y también vamos a hacer pequeños videos para poder profundizar, como decíamos antes. Así que síganos por favor en nuestras redes sociales, ahora las dejamos aquí en pantalla, estén atentos al próximo video, y nada, yo le doy pase también a mis compañeros para que ellos puedan cerrar este lindo episodio.
Claro que sí, Mónica. Reitero el agradecimiento a todos los que nos siguen, nos ven, nos apoyan en esta iniciativa. Comparto con mis compañeros esa energía y esa motivación que tenemos por divulgar aquello que vamos aprendiendo con la experiencia, con nuestro estudio, con nuestra lectura. También transferirles a ustedes esa pasión que tenemos por educar y bueno, porque eso del recreo de los profes, ¿no? Porque ese momento en el que nosotros nos reunimos con otros compañeros, con otros colegas, el recreo y qué solemos compartir allí, pues por eso empezamos con los miedos, ¿sí? Con los miedos porque uno usualmente lo primero que habla con su colega es aquello que le ha pasado en el aula, mira, ayúdame, apóyame, ¿qué puedo hacer? Me pasó esto, ¿sí? Entonces por eso quisimos iniciar este podcast con los miedos, ¿no? Aquello que nosotros también solemos vivir y compartir, y más como en ese momento, ese recreo que podemos tener con nuestros compañeros. Y nada, motivarlos para continuar en esta iniciativa. La idea es que también pues, nos enriquezcan a nosotros con sus opiniones, con sus sugerencias, compártanos sus experiencias también, que nos puedan compartir de igual manera su literatura, aquello que puedan estar leyendo, ¿no? Y que nos puedan aportar y que nosotros podamos también enriquecer esta divulgación educativa. Sí, o sea, justo me gusta el origen, ¿no? Quería comentarlo, el origen de este podcast, que lo has dicho tú un poco, Diana, también, pero es eso, es la divulgación, ¿no? Es que estábamos en las clases aprendiendo un montón de cosas y teníamos ganas, ¿no? De sacar eso fuera, ¿no? Que no se quedara ahí simplemente o llevarlo a más gente, que no fuera algo que impactara únicamente en nuestras aulas, que ya es un buen impacto, sino que además pudiera llegar pues a toda la gente que lo pueda necesitar o que lo pueda interesar o que, bueno, a todo nuestro público, ¿no? Así que nada, también, por no repetir, pues muchas gracias a vosotras dos por las ganas, por todo el empeño que le estáis poniendo a esto y a nuestro público, pues por vernos y seguir ahí, que es el primer capítulo de muchos, seguramente. De muchos. Pues nada, nos despedimos. Por favor, síganos en nuestras redes, compartan este video, comenten y nos vemos por Instagram, que ahí nos van a seguir viendo. Claro que sí. Eso es. Hasta pronto. No. Chao, 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 chao.